Te doy la bienvenida al curso de Introducción a SEO, Posicionamiento en Buscadores. Yo soy Nicole Chapaval, trabajo en Platzi como Chief of Staff y me encuentras en Twitter y en Instagram como @maldeadora. Voy a ser tu profesora en este curso. En este curso vamos a aprender a escribir textos para Internet que estén optimizados para lograr los primeros puestos, las primeras posiciones en los resultados de búsqueda de Google. Eso quiere decir que vamos a aprender las bases de SEO, Search Engine Optimization. Vamos a aprender también la estructura de diferentes tipos de texto y por qué esto es importante a la hora de hacer optimizaciones para nuestro contenido. Vamos a utilizar algunas técnicas también para posicionar el contenido. Algunas de estas técnicas van a ser básicas como la búsqueda y el análisis de palabras clave. También vamos a ver algunas como una campaña, una estrategia de link building, pero también vamos a ver unas técnicas un poco más avanzadas que te van a permitir manipular y entrar al código de tu texto, al código de tus contenidos y darle datos estructurados, darle un poco más de contexto a Google o a los motores de búsqueda para explicar un poco sobre el contenido que estás ofreciendo. Este curso es ideal para personas que trabajan en content marketing, para gente que trabaja generando contenidos, ya sea para su propia empresa, para clientes, para periodistas también que quieran darle un poco más de empuje y un poco más de valor a sus notas. Y, en fin, es perfecto para cualquier persona que quiera empezar a aprender sobre SEO. Algo importante sobre este curso es que te voy a ayudar a ver maneras muy recursivas, a ver herramientas muy simples que no tienen que ser necesariamente pagas, herramientas gratis que puedes implementar en tus estrategias. Y además no hay que tener ningún tipo de conocimiento técnico, no hay que saber nada antes de empezar a ver este curso. Este es un curso en ese sentido introductorio porque no necesitas saber nada antes ni necesitas pagar por algo para empezar a verlo, pero también va a tener una profundidad muy interesante que te va a dejar con unas bases muy sólidas si quieres dedicarte a Search Engine Optimization, a SEO. El primer módulo de este curso se trata de cómo escribir para Internet. Y aquí vamos a ver algunos conceptos básicos que te van a ayudar a sentar base. Van a ser conceptos muy importantes a lo largo de todo el curso. Y también te voy a dar un glosario que te va a servir un montón y al que puedes regresar cada vez que te sientas perdido, cada vez que no sepas de pronto qué significa alguno de los términos, y estos términos van a ser importantes en los módulos de estructura y en los de técnicas de posicionamiento. Entonces, en esta primera clase vamos a ver qué significa escribir para Internet. Y si no lo piensas mucho, podría parecer como que no hay muchas diferencias entre qué significa escribir para Internet y para medios impresos, para medios offline. Y aquí la clave es que empieces a pensar, y este va a ser un ejercicio que vamos a hacer muchas veces a lo largo del curso. Empieza a pensar en las condiciones en las que tu contenido va a ser consumido o en las que el contenido que estés creando, que pienses crear, vaya a ser consumido. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio y recuerda repetirlo muchas veces a lo largo del curso. Piensa por un momento qué tipo de cosas lees en Internet. Trata de recordar la última vez que leíste algo en Internet. De pronto noticias, algún artículo de un blog, si es que sigues muchos blogs, publicaciones en redes sociales, reseñas de algún producto que estabas pensando comprar. Trata de recordar un poco eso. Y piensa si estos son contenidos similares a los que puedes encontrar en medios impresos, en medios que no están en Internet. De pronto esto es algo que has leído en un periódico o en una revista, incluso en un libro. Hazte esa pregunta y quizás puedan ser contenidos similares o quizás no tanto. Ahora intenta recordar de nuevo las cosas más recientes que has leído como estas. Lo más reciente que leíste una noticia en Internet, de pronto el último blog post. ¿Qué estabas haciendo mientras leías? Trata de recordarlo con mucho detalle. Probablemente estabas yendo hacia algún lugar, estabas en el transporte público, estabas en una sala de espera de alguna cita médica, de pronto te ibas a encontrar con alguien. Y quisiera hacer una apuesta o atreverme a decir algo, y es que
Probablemente estabas leyendo desde tu celular y está puesta a pensar que estabas leyendo desde un dispositivo móvil y todo el ejercicio que vamos a estar haciendo varias veces a lo largo del curso nos sirve para aterrizar unos conceptos muy importantes sobre este curso de introducción a SEO. El tráfico de datos móviles refleja un crecimiento continuado que en 2022 superará los 81 millones de terabytes. Este dato sobre el crecimiento acelerado que está teniendo el tráfico móvil lo puedes encontrar en un estudio que hay en Statista, que te lo dejé en los recursos del curso, y puedes leer el reporte completo si quieres profundizar un poco más sobre de qué se trata esto. Pero lo importante que quiero que pienses sobre este dato y sobre este ejercicio que hemos hecho es que escribir para Internet es considerar las condiciones en las que tus contenidos van a ser consumidos. Y la mejor forma de hacer eso, la mejor forma de considerar esas condiciones es poniéndonos en sus zapatos, en los zapatos de los usuarios. Para terminar entonces esta primera clase, me gustaría que vuelvas a hacer el ejercicio de recordar cómo fue esa experiencia de leer algo en Internet, la última vez que leíste algo en Internet. Y piensa en estos 3 puntos que te dejo en el slide. Piensa en el tiempo, accesibilidad y user experience. Tiempo, ¿cuánto tiempo tenías para leer esta última pieza que leíste? ¿O cuánto tiempo pasaste leyendo esa noticia, este artículo de blog? En cuanto a accesibilidad, piensa si utilizaste tus datos móviles, si tuviste que conectarte a una red Wi-Fi, un poco cómo fue ese momento de la experiencia para poder acceder a ese contenido. Y muy conectado a este punto de accesibilidad está la parte de experiencia de usuario. ¿Cómo fue la experiencia en la página, en el sitio web en el que estabas leyendo? ¿Era fácil leer? ¿El tamaño del texto era lo suficientemente grande? ¿Las imágenes cargaron rápido? ¿De pronto había alguna ventana emergente que no te dejaba llegar al contenido al que querías llegar? Pensar en todo esto es muy importante y es el primer paso para crear contenido SEO friendly, si es que has escuchado esta expresión, es decir, contenido que Google quiera posicionar, quiera poner en los primeros resultados de búsqueda en su página de resultados. El SEO entonces no se trata de tecnicismos, y esto es algo que vamos a ir viendo en este primer módulo. No se trata tampoco de reglas absolutas. Si has escuchado esto, la verdad es que eso no va a servir de mucho si pensamos solamente en los tecnicismos, en las reglas absolutas. Se trata en principio de crear contenido de calidad que sea muy fácil de consumir, y en eso vamos a profundizar en la siguiente clase. En la clase anterior empezamos a pensar sobre qué significa escribir para Internet y nos hicimos las preguntas correctas sobre la experiencia o el tipo de experiencia que tienen las personas cuando están consumiendo nuestros contenidos o que podrían ser potenciales usuarios lectores de nuestro contenido. Y quería que empezáramos por ahí antes de adentrarnos o de adelantarnos a ver qué significa SEO formalmente, porque para mí es muy importante que primero entiendas el para qué del SEO antes del qué, antes de saber qué es. Y lo que quiero decir con esto es que en esta clase te voy a contar un poco sobre la definición más oficial de este concepto, pero lo que es realmente relevante es lo que vimos en la clase pasada, y que sepas que todo esto, todo lo que vamos a aprender en el contenido del curso, se hace con el fin de darle la mejor experiencia a las personas que van a llegar a nuestra página web. Entonces, con eso dicho, tenemos esta definición de SEO que va a aclarar el concepto de una vez por todas. SEO, Search Engine Optimization, que traduce optimización para motores de búsqueda. Es un conjunto de técnicas que puedes aplicar al contenido y al código de tu sitio web para lograr los primeros lugares en los resultados de los motores de búsqueda. Entonces, esta definición es mía y voy a deconstruirla un poco para que la entiendas mejor y para que vayamos paso a paso viendo también qué puedes esperar sobre SEO en el transcurso de este curso, cuál es el alcance que le vamos a dar a lo que vas a aprender sobre SEO en este curso. Entonces, hablamos primero de un conjunto de técnicas.
Y esto puede sonar un poco difuso porque no te estoy diciendo mucho ahí, no te estoy diciendo directamente qué vamos a hacer ni cuáles son en la práctica esas técnicas. Y esto pasa porque en realidad las técnicas, que hay muchísimas, pueden variar según el tipo de contenido, según los tipos de texto que vamos a estar creando. Y eso lo vamos a ver más a fondo en el módulo de estructura, cuando veamos el proyecto también y los tipos de texto que vamos a generar para este curso. Pero también tiene que ver con lo que te conté la clase pasada sobre las condiciones del usuario lector, las condiciones de las personas que van a llegar a nuestro contenido. Ese ejercicio que hicimos de ponernos en los zapatos del usuario o de recordar cómo fue la experiencia, la última vez que leímos algo en internet, lo vamos a hacer mucho en el curso, como ya te comenté, porque tenemos que hacernos las preguntas correctas que nos van a ir guiando para la creación del contenido. Después, en la definición, hablamos de que estas técnicas las podemos aplicar tanto al contenido de nuestros textos como al código. Y eso quiere decir que podemos impactar tanto desde la manera o la forma como escribimos nuestros textos hasta la forma como está programado, como está maquetado nuestro sitio web. Y en este curso vamos a ver técnicas que nos van a servir para esas dos cosas. Vamos a ver técnicas para la forma de escribir y para el código. Y finalmente tenemos en la definición el objetivo, que dice para lograr los primeros lugares en los resultados de los motores de búsqueda. Y aunque esta puede ser la definición o el objetivo grande del SEO, hay un objetivo mayor, que es el que vimos al comienzo del curso. El objetivo más grande de llegar a esas primeras posiciones o esos primeros resultados de búsqueda es darle la mejor experiencia a nuestros usuarios. Y a lo largo del curso te vas a dar cuenta de que estas dos cosas son recíprocas. En la medida en que tú crees un contenido que responda a las necesidades de tus usuarios o de tus potenciales clientes, vas a ir escalando en los resultados de búsqueda, vas a llegar a los primeros puestos. Y esos primeros puestos solamente se mantienen a lo largo del tiempo si tú continúas optimizando. Entonces, para terminar esta clase, quiero que te quedes con estos 3 puntos muy importantes que te van a servir a lo largo del curso para crear contenidos para Internet, porque aunque este curso es una introducción a SEO, vas a aprender sobre optimización para motores de búsqueda, también es una gran oportunidad para aprender a escribir mejor. Entonces, lo que vas a ver a lo largo del curso es que el SEO se trata de estas 3 cosas. Primero, escribir bien, que es lo que vimos en la primera clase. Pensar en quién va a leerte, cuáles son las condiciones de los usuarios que van a leerte. Segundo, recursividad y concreción, procesos y estructuras que funcionan. Y este segundo punto me gusta mucho porque aunque podemos concebir la escritura como un proceso creativo, de pronto hay personas que están viendo este curso, de pronto tú estás viendo este curso y te has acercado a la escritura de una manera creativa. En realidad también hay un proceso sistemático, también tiene unas formas de hacerse bien. Y por supuesto que no voy a poner en contraposición los procesos y lo sistemático contra la creatividad. Lo que quiero decir con la creatividad es que no quiero que esto se vaya a volver un obstáculo para ti a la hora de escribir, sino que sepas que puedes seguir una serie de pasos y un proceso para lograr escribir bien y que no tengas ese bloqueo de no tengo ideas para escribir. Entonces, de eso se trata la recursividad y la concreción. Y finalmente, tenemos el punto de conocer las técnicas y optimizar con sentido. Entonces, así como en el punto anterior te digo que hay técnicas claras que puedes aplicar a tu contenido, dijimos también que lo puedes aplicar al código para tu sitio web. Es importante que aprendas que todo lo que estamos viendo en este curso tiene una razón de ser y todo lo que vas a aprender sobre SEO técnico, porque hay un montón de técnicas y un montón de cosas que puedes aprender a hacer, realmente no vale la pena aplicar todas esas técnicas a un solo contenido o aplicar todas esas técnicas a un mismo sitio web. Lo importante es que aprendas el para qué y que aprendas para qué sirven todas estas cosas y que luego sea muy fácil para ti definir cuáles de esas técnicas son las que vale la pena aplicar en tu sitio web.
Hola, yo soy Nicole Chapaval, @maldeadora, y soy la profesora del curso de Introducción a SEO, Posicionamiento en Buscadores. Esta clase es parte del curso de Introducción a SEO y si tú eres estudiante del curso, no te preocupes si estás siguiendo el curso, esta es una clase normal. Si aún no eres estudiante y estás viendo esta clase fuera de la plataforma, estás de suerte, pues estás a punto de ver una clase del curso. Esta clase se llama Checklist de SEO. Y este es un nombre truco porque a mí personalmente me pone a pensar si realmente existe un checklist, si existe una lista, un documento que me pueden dar a mí y decirme si cumples con estos puntos vas a mejorar tu posicionamiento, vas a tener un mejor SEO y vas a poder hacer posicionamiento para motores de búsqueda. ¿Eso realmente existe? Y es cierto, puedes pensar que es cierto que hay algunas estrategias o algunas técnicas que en general funcionan para diferentes sitios web o que le pueden funcionar a muchas personas, pero yo pienso que más bien son los ejercicios los que siempre deberíamos hacer para aplicarle a diferentes tipos de contenido, pero nunca van a ser iguales. Los ejercicios nunca van a ser iguales. No solamente no van a ser iguales en diferentes sitios web o en diferentes páginas, sino que no van a ser iguales en dos contenidos que pertenezcan a un mismo sitio web. Algunas de estas estrategias son, por ejemplo, un keyword research, un análisis o una búsqueda de palabras clave, link building, una campaña de link building, aprender a escribir buenos títulos o incluso manipular el código de tu sitio web para dar datos estructurados, agregar datos estructurados a tu contenido. Vamos a ver entonces en esta clase 4 conceptos básicos que yo considero y que realmente he comprobado, que nos dan el punto de partida para el posicionamiento. Y yo sí creo que realmente sin estas 4 condiciones es difícil llegar a los primeros puestos, incluso si después acudes a las técnicas de las que hablamos como el keyword research o como la campaña de link building. Entonces, el primer concepto, el primer punto es la frecuencia de publicación. Y esto no solamente tiene que ver con cada cuánto estás publicando nuevo contenido, sino también con las actualizaciones que le haces a tu sitio web, que le haces a tu página o a tu blog. No importa mucho si haces un montón de optimizaciones, si conoces todas las técnicas de SEO técnico, y si le haces un montón de optimizaciones a un solo artículo. O, por ejemplo, para las personas que trabajan con un CMS, un Content Management System como WordPress, e instalan plugins que saben que les van a ayudar a mejorar su posicionamiento. La verdad es que no importa mucho, si no publicas con frecuencia, esto no va a servir de mucho. Las actualizaciones constantes son una buena señal para Google. Google ve esto como algo bueno, algo positivo, de que tu sitio web está al día y de que los usuarios siempre van a encontrar nuevo contenido, nueva información ahí. No hay tampoco una regla de cada cuánto es lo mejor para publicar o de una regla de frecuencia. No hay algo que diga debes publicar 3 veces por semana o debes publicar 2 veces al mes. Cada sitio, cada proyecto debe definir esto según su capacidad y según su demanda. Si tú eres una persona, por ejemplo, que está empezando un blog o incluso que ya llevas mucho tiempo trabajando en un blog, pero solo eres una persona, por supuesto que no vas a tener la misma capacidad que puede tener un equipo de trabajo, un equipo de content marketing, una agencia. Entonces, esta definición de cada cuánto, de cuál es la frecuencia de publicación, la debes definir tú o tu equipo de trabajo. Y lo más importante es que realmente lo cumplas. Si tú dices voy a publicar 2 veces por semana, cumple con ese objetivo. Trata de siempre hacerlo así. Esto va a ser importante. Y diría que de todas formas, si quieres tener un punto de partida, no tienes ni idea por dónde empezar, yo diría que menos de una vez al mes, si publicas menos de una vez al mes, ya es demasiado poco. Entonces, empieza por ahí. El segundo punto, el segundo concepto es la relevancia. Y en SEO, el concepto de relevancia tiene una definición importante que vale la pena aclarar un poco. En SEO, la relevancia es una medida que nos dice si nuestro contenido está respondiendo efectivamente a las consultas que están haciendo los usuarios, a las consultas que están haciendo los usuarios cuando escriben en Google algunas palabras claves y llegan a tu contenido. Para ilustrar entonces un poco qué significa esto de la relevancia, te voy a dar un ejemplo. Yo quiero buscar un rascador para mi gato,
Un rascador es uno de estos accesorios que usan los gatos para afilarse las uñas. Y yo quiero buscar un rascador para mi gato y además supongamos que vivo en Guadalajara, México. Entonces, una consulta que yo podría hacer en Google para hacer esta búsqueda podría ser rascadores para gatos Guadalajara o rascadores de gatos en Guadalajara. Si tú tienes un sitio web con esas palabras clave o un artículo del blog o has creado un contenido que tiene esas palabras, es probable que yo me encuentre con tu sitio web en los resultados de búsqueda y me vaya para tu sitio, le haga clic y me vaya a ver tu contenido. Entonces, antes de continuar con el ejemplo, quiero que sepas de otro concepto muy relacionado con la relevancia, que es el porcentaje de rebote o bounce rate, que es en inglés. El porcentaje de rebote básicamente se trata de lo siguiente. Si seguimos entonces con el ejemplo del rascador para mi gato, yo escribo la consulta en Google, doy clic al primer resultado, que puede ser el de tu sitio web, y resulta que cuando entro a leer de qué se trata, me encuentro con que es un artículo que me cuenta sobre las ventajas de tener un rascador en mi casa o por qué es bueno tener un rascador para proteger los muebles de mi casa. Entonces, aunque las palabras clave de mi búsqueda, de mi consulta, están en ese contenido, e incluso puede que el contenido me interese, puede que yo quiera leerlo, lo cierto es que yo estaba buscando con otra intención. Yo estaba buscando un sitio para comprar el rascador. Yo no quiero ya en este punto conocer las ventajas de tener este accesorio porque yo ya no estoy en ese punto del camino del usuario. Yo ya no necesito convencerme de la compra, sino que ya quiero comprar. Quiero llegar y encontrar rápidamente un sitio que me lleve a comprar el accesorio. Entonces, aunque el contenido puede ser muy bueno, puede estar muy bien escrito, incluso altamente relacionado con lo que yo estoy buscando, la verdad es que no cumplió mis expectativas y probablemente me voy a ir pronto. Voy a entrar, voy a leer rápidamente, me voy a ir pronto y voy a regresar a los resultados de búsqueda a buscar otro resultado a ver si cumple con mis expectativas. Ese poquito tiempo que yo estuve en tu sitio aumenta el porcentaje de rebote. El rebote se produce porque yo entré y permanecí pocos segundos ahí y el porcentaje es la relación de la cantidad de veces que alguien hace clic en tu resultado y abandona el sitio en pocos segundos. Entonces, en resumen, el porcentaje de rebote va a disminuir la relevancia de un sitio o de un contenido y por eso volvemos al punto inicial de siempre pensar primero en el usuario y en sus condiciones. El tercer concepto es la autoridad de dominio y la autoridad de páginas. Y así como la relevancia que vimos en el punto anterior está relacionada con una técnica que es el keyword research, la búsqueda y el análisis de palabras clave, la autoridad se relaciona también con una técnica que se llama link building. La autoridad de un sitio está determinada por la cantidad de links que enlazan a tu sitio, de links externos. Esto quiere decir que si otro sitio web que no es el tuyo, genera algún contenido y quiere citarte o quiere mencionarte, crea un link que enlaza a tu sitio web o a tu contenido. Supongamos que el artículo sobre las ventajas de tener un rascador que vimos en el ejemplo quiere recomendar el mejor rascador y ese lo vendes tú en tu sitio web. Supongamos que ese artículo no estaba en tu sitio, sino que estaba en otro lado, pero ese artículo quiere recomendar el mejor rascador y ese lo vendes tú en tu tienda de accesorios para gato. Entonces, ese artículo, de ese otro sitio web, puede crear un link que diga: este es el mejor rascador para gatos que conozco. Y esa frasecita la convierte en un link que enlaza a tu sitio web. Ese link funciona como un voto de confianza para tu sitio y aumenta tu autoridad. Ahora, en la medida en la que tú obtengas más links como estos, va a ser mucho mejor, vas a aumentar tu autoridad. Y si además esos sitios que generan los links hacia tu sitio tienen también una alta autoridad, pues mejor aún. Finalmente, tenemos el último concepto muy importante para el posicionamiento y es responsive design. Responsive design es una filosofía para diseñar y desarrollar sitios web que se adapten a la mayor cantidad de dispositivos posibles. Es decir, que tu contenido, que tu página se pueda ver bien
tanto en una laptop como en un iPad, en una tableta, en un dispositivo móvil, en un celular. Y diseñar con responsive design es importante para SEO porque recuerda que todo se trata de darle la mejor experiencia al usuario lector, al usuario que está llegando a consumir tu contenido. Y no es noticia, además, de que cada vez hay más tráfico en dispositivos móviles, a través de dispositivos móviles. Hay varias formas de adaptar tu contenido a dispositivos móviles. Responsive design no es la única, pero sí es la que recomienda Google. Entonces, estos son los 4 puntos que tienes que tener en cuenta si realmente quisieras tener un checklist de SEO, si realmente quisieras saber qué es lo que tengo que cumplir para lograr un buen posicionamiento. Pero considera o ten en cuenta que estos son conceptos muy grandes, no te están diciendo exactamente qué hacer, nunca te van a decir exactamente qué hacer. Y esto pasa porque las técnicas cambian para cada contenido y según los objetivos que tengas con tus textos. Mira todo lo que aprendiste en esta clase. Si quieres aprender más sobre SEO, puedes ir a platzi.com/SEO. Si quieres ver videos relacionados, puedes ir acá. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de Platzi en YouTube. Con la clase anterior terminamos el primer módulo del curso en el que la idea era que sentáramos las bases y conociéramos los conceptos básicos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, durante todo el curso. Es importante que revises de nuevo el material del glosario si es que te quedó alguna duda de pronto sobre algún término, algún concepto, y también que me dejes tus preguntas en la sección de comentarios si quieres profundizar o si quieres entender un poco más algún término en particular. En esta clase, en esta última clase del primer módulo, quiero mostrarte el proyecto sobre el que vamos a estar trabajando, sobre el que vamos a estar aplicando todas las técnicas que te voy a enseñar. Vamos a utilizar como ejemplo una tienda de accesorios para gatos. Yo voy a suponer que yo tengo esta tienda o que yo trabajo en esta tienda, es una tienda online, y que yo trabajo, me encargo de la parte de content marketing o de optimización de contenidos. Este proyecto es un ejemplo que nos va a permitir entender mucho mejor cada cosa. Vamos a entender mucho mejor cómo aplicar las técnicas, cómo poner en práctica todo. Pero quiero que tengas en cuenta una cosa y es que todo puede ser aplicado a cualquier tipo de negocio, si es que lo quieres ver por ese lado, de aplicarlo a un negocio en el que estás trabajando o a cualquier tipo de contenidos también, cualquier cosa que tú quieras generar a nivel de textos. Como te comenté al inicio del curso, lo que vas a aprender aquí son técnicas, primero muy básicas, porque no requieren de conocimientos previos. Aquí lo único importante es que tú hayas aprendido a escribir en algún punto de tu vida y de ahí para adelante todo lo que conozcas, todo lo que sepas es ganancia. Pero al mismo tiempo, bueno, primero por eso es básico, porque no necesitas saber nada antes. Pero al mismo tiempo vamos a ver unas técnicas que de alguna forma son avanzadas, porque no solamente vas a aprender a escribir mejor pensando en contenidos para Internet, sino que vas a aprender a optimizar ese contenido con herramientas que están a tu alcance y son herramientas por las que no tienes que pagar, solamente vamos a ser muy recursivos a la hora de usarlas. A continuación te voy a mostrar entonces los 3 productos que vamos a tener al finalizar el curso. Antes de mostrártelos te quiero contar de qué se tratan. Primero se trata, la primera parte del proyecto se trata de un release, que es el lanzamiento de un producto. Y lo que aprendamos con esta parte, con esto del release, puede ser aplicado también para personas que, por ejemplo, escriben noticias, escriben anuncios o novedades, este tipo de contenidos. Después vamos a tener un review, que es una reseña. Es una reseña que puede aplicar para un producto, para un servicio y le puede servir mucho a personas que de pronto escriben artículos de opinión, que quieren expresar su opinión sobre algo, o de pronto estas personas que les gusta generar contenidos como unboxings, que son estos videos o a veces incluso también artículos en donde se hace una reseña, se hace una descripción de características de algún producto o algún servicio. Y finalmente vamos a tener un tutorial. En mi caso, en el caso del proyecto, vamos a hacer un tutorial sobre cómo cortarle las uñas a tu gato y esto va a ser para darle continuidad al proyecto.
Pero estos aprendizajes les sirven mucho también a personas que les gusta enseñar dentro de sus contenidos. De pronto gente que le gusta escribir paso a pasos, que más allá de generar un contenido informativo, quiere dejar una enseñanza, quiere enseñar a hacer algo en particular. Entonces, vamos a ver los 3 productos finales, te los voy a mostrar en un momento. Y mientras te los muestro, quiero también invitarte a que a medida que vayas pasando el curso, a medida que vayas viendo las clases, no te quedes solamente con lo que yo te voy diciendo o con la teoría o con lo que yo estoy haciendo, sino que quisiera motivarte a que tú también vayas haciendo la práctica conmigo. Y esto va a ser muy fácil porque también depende un poco de mí. Yo te voy a dejar algunas actividades, te voy a mostrar algunos ejercicios. En algunas partes yo voy a hacer una parte del proyecto y te voy a pedir que tú continúes o que tú me dejes tu versión del proyecto que estamos haciendo. Así que no depende solamente de ti, sino también, por supuesto, de mí. Entonces vamos a ver un momento cómo se ven los 3 productos finales. Bien, entonces estos son los 3 productos finales que vamos a tener con nuestro proyecto. Como te comentaba, el primero es el lanzamiento de un producto. Aquí tenemos el review o la reseña de un producto también y finalmente nuestro tutorial. Como puedes ver, estos son simplemente documentos de HTML. No te preocupes si no sabes qué significa eso, más adelante lo vamos a ver. Y si sabes qué significa eso, pues podrás ver que le faltan un poco de estilos a estas páginas, pero es que en este curso no nos vamos a preocupar por eso, sino más bien por la forma como están construidos los contenidos. Pero lo que quiero que veas antes de terminar con el módulo es que los 3 contenidos, los 3 productos, tienen formatos diferentes, se ven distintos. No solamente, pues por supuesto, por el contenido que tienen, sino también por la estructura, por el formato, la forma como se ven. Y esta parte de la estructura es lo que vamos a aprender en el siguiente módulo. Estamos comenzando el segundo módulo del curso de Introducción a SEO. En el primero sentamos las bases, consolidamos algunos conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso y ya es hora de poner manos a la obra, así que nos vamos a poner a escribir, vamos a empezar a escribir. En este módulo vamos a centrarnos entonces en el objetivo de tu texto, en cuál es ese objetivo que tú tienes a la hora de escribir. Y como viste en la clase pasada, vamos a obtener al final del curso 3 textos diferentes y es natural que cada texto se produzca con objetivos distintos también. Entonces, ¿cómo escribir un primer párrafo? Lo primero que vamos a aprender es a escribir un buen primer párrafo. Y quizás te puede sorprender un poco lo importante que va a resultar esta parte, lo importante que es un primer párrafo para cuando estás escribiendo para Internet. Te voy a contar las 2 razones por las cuales el primer párrafo de tu texto es tan delicado. Y la primera en realidad es una cuestión visual. Te voy a mostrar acá. Tengo este ejemplo de una receta de guacamole que te va a servir para entender un poquito más esta parte. Vas a ver en la receta, un poquito más abajo de la mitad de la receta, hay una línea punteada que dice above the fold. Si te acercas bien vas a poder verla, es solamente la línea punteada que ves ahí y eso traduce más o menos arriba del doblaje o arriba del doblez. Y lo que me está indicando esa línea es que cuando alguien busque en Google una receta de guacamole, cuando alguien haga una búsqueda de receta de guacamole y encuentre este resultado en el que tenemos esta receta, entra a mi sitio web y está aquí esta receta, esa parte que está arriba de la línea punteada, esa parte arriba del doblaje, es lo que alcanza a ver el usuario una vez entra a mi sitio antes de hacer scroll, antes de ir más abajo. Entonces, en pocas palabras, esta es mi primera oportunidad, yo como dueña de este sitio, es mi primera oportunidad para enganchar a ese usuario y hacer que se quede más tiempo. Lo que está entonces above the fold nos va a servir para reducir el porcentaje de rebote de nuestro sitio web. La segunda razón por la que el primer párrafo de tu texto es tan importante tiene que ver con cómo funcionan los motores de búsqueda y esto lo vamos a ver más en profundidad en el último módulo del curso, pero vale la pena que desde ahora te vayas familiarizando con estos términos, con los términos también del glosario que te dejé
en el primer módulo para que los repases por si acaso te pierdes en algún punto. Como puedes ver en esta captura de las descripciones, yo hice una búsqueda de accesorios para gatos en Google y estos son algunos de los resultados que Google me arrojó. Las keywords o palabras clave que utilicé en mi consulta, Google las rastreó. Google las buscó y las encontró no solamente en los títulos de algunos de los resultados, sino también, como puedes ver, en las descripciones. Y de hecho, puedes ver algunas de estas palabras destacadas, las puedes ver en negrita o en bold. Entonces, además de las keywords, además de estas palabras clave, estos primeros 150 o 160 caracteres son los que Google va a tomar para mostrarnos en los resultados de búsqueda por defecto. Son los primeros 150, 160 caracteres que puede tener un texto. Y más adelante también en el módulo de posicionamiento vas a ver que es posible editar, es posible manipular estas descripciones con un poquito de código, pero lo que quiero que veas desde ahora es que es posible empezar a optimizar, es posible empezar a hacer mejoras incluso desde el primer párrafo del texto que vas a escribir. Entonces aprovecha esta ventana de oportunidad para enganchar a tu público con este par de frases que pueden aparecer ahí. Bien, entonces para ir directo al grano con el tema de esta clase, que es cómo escribir un buen primer párrafo, aquí te lo voy a explicar. La mejor forma de escribir un buen primer párrafo es responder a una pregunta o resolver un problema. Piensa entonces qué significa esto en términos prácticos y vamos a volver a hacer nuestro ejercicio de recordar o de imaginarnos como usuarios haciendo una búsqueda. Vamos a plantear entonces un problema, vamos a plantear una pregunta. Vamos a retomar el ejemplo de la receta de guacamole, que me gusta mucho, y supongamos que queremos buscar esta receta en Google. Supongamos que yo quiero buscarla. ¿Cómo buscarías esta receta en Google? ¿Cómo llegarías ahí? ¿Qué palabras utilizarías para hacer la consulta? En la clase de Keyword Research vamos a ahondar un poco más en esto, pero por ahora podemos utilizar lo primero que se me ocurre a mí, que es receta de guacamole. Esas 3 palabras, receta de guacamole. Así yo haría la búsqueda. Entonces, cuando yo hago esta consulta en Google, esto que vemos aquí en la captura es lo primero que me aparece a mí en los resultados de búsqueda. Y quiero que analices varias cosas sobre este resultado. Lo primero es que imagines de nuevo, como hicimos hace algunas clases, ¿cuál es la intención? ¿Por qué yo estoy buscando esta receta? Imagínate por qué podría ser. ¿Por qué la estoy buscando? ¿Porque voy a prepararla en este instante? ¿O porque estoy haciendo las compras? Estoy en el supermercado y estoy ya mismo comprando lo que yo necesito para preparar esa receta más tarde. ¿O porque alguien me pidió que comprara o que llevara los ingredientes para una fiesta que voy a tener después? En cualquiera de todos estos casos, este primer resultado que me muestra Google es bellísimo, es genial, porque no solamente está respondiendo a mi consulta, a la consulta que yo hice, que es receta de guacamole, 3 palabras muy simples, sino que además logró llegar a mi intención de búsqueda. No importa cuál de las opciones que te di hace un momento haya sido la intención. Nota cómo lo primero que me está mostrando Google son los ingredientes y no el método de preparación. ¿Por qué Google habrá elegido eso? ¿O por qué yo tengo esta respuesta aquí? Está respondiendo una pregunta implícita que yo tengo, que es ¿qué necesito para preparar esto? Y lo necesito ahora, ¿qué necesito ya? Otro par de cosas importantes sobre esta respuesta, sobre este formato de respuesta. La primera es que probablemente estos ingredientes no hacen parte del primer párrafo de esta receta. Probablemente sí, probablemente no, eso no importa. Sin embargo, están respondiendo a mi pregunta, la pregunta más clara. Me está respondiendo una pregunta de manera directa, me está diciendo ya cuáles son los ingredientes, no me está dando un contexto de por qué el guacamole es muy rico para las fiestas, sino que me está diciendo directamente, aquí está tu respuesta a la pregunta que de pronto me hiciste. Y eso es con lo que quiero que te quedes a la hora de definir el objetivo de tus textos. Siempre piensa cuál es el problema que vas a resolver para tu usuario e intenta hacerlo lo más pronto posible. Recuerda, above the fold. Intenta resolver esa pregunta antes de que tengan que hacer incluso scroll, antes de que bajen.
Y más adelante en tu contenido, más adelante en tu texto, va a haber tiempo, va a haber espacio para profundizar, si quieres explicar por qué los aguacates se dan en ciertas zonas, todo eso va a haber tiempo más adelante. Lo otro también que quiero que veas con este formato, este tipo de respuesta, es mira cómo Google nos presentó este tipo de respuesta. Este formato se llama Answer Box o caja de respuesta, Answer Boxes. Son unas cajas de respuesta que utiliza Google para mostrar este tipo de respuestas. Y si tú quieres aprender a optimizar tus contenidos para que Google los presente de esta forma, esta clase no es para eso, pero en los recursos te dejé un enlace con un tutorial para que lo puedas hacer. Es bastante simple también y si quieres profundizar. Entonces, te voy a dejar la siguiente actividad. Para terminar con esta clase, quiero proponerte entonces este reto. Intenta escribir el primer párrafo del lanzamiento de un producto. Te propongo que lo hagas con el proyecto del curso, que lo vimos hace un momento. Sería nuestra tienda de accesorios para gatos y el producto que vamos a lanzar, el lanzamiento del producto, va a ser el guante que sirve para peinar a los gatos. Te voy a dejar también en los recursos la foto del guante por si quieres verlo y quieres entender un poquito cómo funciona. Lo que vamos a lanzar es este guante que sirve para peinar y limpiar los pelos de los gatos. Es un producto nuevo en la tienda. Queremos enganchar a las personas para que vean cómo funciona. Y entonces quiero que me dejes en los comentarios, me gustaría mucho que me dejes en los comentarios cómo sería esa descripción o ese primer párrafo que utilizarías para el lanzamiento de este producto. Recuerda entonces, no olvides que la descripción debe tener entre 150 y 160 caracteres. Esto es importante porque cuando Google toma ese primer párrafo, solamente alcanza a mostrar en los resultados de búsqueda entre 150 y 160 caracteres. Recuerda también que debes intentar responder a una pregunta o resolver un problema, que pues, puede ser un problema que los usuarios puedan tener con ese contenido. Y, por supuesto, asegúrate de intentar enganchar a los usuarios con esa primera descripción o ese primer párrafo. ¿Cómo escribir buenos títulos? Esta es una pregunta que seguramente se han hecho muchos escritores o muchas personas, pues el arte o esta forma de titular, de ponerle el nombre a alguna cosa, es algo que puede resultar un poco aterrador, sobre todo para personas que no se consideran muy creativas. Y en esta clase lo que quiero es desmitificar un poco eso, porque aunque sí existen procesos creativos para titular, existe un proceso creativo o seguro hay muchas personas que lo pueden hacer de manera creativa, poner títulos también tiene una forma sistemática, también se puede hacer con una serie de reglas y es una actividad que puede abordarse con lógica y con procesos. De hecho, esta es una forma mucho más segura que la creativa y no quiere decir que esto sea mejor o peor, pero sí te va a garantizar que tus títulos estén más optimizados y te va a garantizar un nivel de efectividad con tus textos. Entonces, en esta clase, que es del módulo de definición de objetivos para tus textos, esta clase está dentro de este módulo justamente porque el hecho de ponerle el título o ponerle el nombre a un texto que vas a crear está muy relacionado con el objetivo que quieres lograr y con esa esencia que tiene, ese core que tiene el texto que vas a escribir. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos va a permitir crear títulos de manera sistemática, siguiendo una serie de pasos. Y para este ejercicio vamos a utilizar de nuevo nuestro proyecto, el de la tienda de accesorios para gatos, y vamos a utilizar también el lanzamiento del producto, que es el guante que utilizamos en la clase anterior, para el cual tú escribiste ya seguramente el primer párrafo. El producto entonces es este guante que sirve para peinar a los gatos, para limpiar los pelos y vamos a utilizarlo entonces para el ejercicio de escribir el título para el lanzamiento de un producto. Primero te voy a leer un poco de qué se trata el ejercicio y luego nos vamos a pasar a una vista diferente para hacer el ejercicio juntos. Entonces, primero vamos a reducir el objetivo del texto, vamos a pensar en cuál es el objetivo del texto que vamos a hacer a una, dos o tres palabras clave máximo. Ahora que estemos haciendo el ejercicio vas a ver cómo se hace esto.
Segundo, vamos a olvidarnos por completo de los adjetivos y de los artículos. Vamos a olvidarnos de palabras que describen, vamos a olvidarnos de artículos y conectores que pueden participar en el título de nuestro texto y esto van a ser detalles que vamos a ver al final. El tercer paso es pensar en la intención de búsqueda, que esto ya lo hemos hecho en otras clases, y también en contraposición, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la intención de búsqueda que puede tener alguien que esté buscando este producto, pero también cuál es el objetivo que tú tienes a la hora de generar este contenido? El cuarto paso es plantear preguntas. Esta parte es muy divertida porque nos amplía un poco el rango, nos amplía un poco las ideas sobre las cuales podemos tener para crear el título de nuestro texto. Y lo último es simplemente una recomendación, que es que no te pases de 70 caracteres, y esto de nuevo tiene que ver con lo que te expliqué en la clase anterior, por ejemplo, de las descripciones o de los primeros párrafos que también tienen un límite de caracteres, y esto solamente es porque es lo que Google nos alcanza a mostrar en los resultados de búsqueda. Entonces voy a pasar a una vista diferente para que hagamos el ejercicio juntos. Bien, entonces aquí tenemos un documento en el que vamos a trabajar el ejercicio y en el documento simplemente puse los pasos para que nos ayuden a guiarnos en cómo vamos a avanzar con cada uno de ellos. Entonces el primer paso dice reduce el objetivo de tu texto a 1, 2 o 3 palabras clave. Como vamos a utilizar el guante para peinar a los gatos, mis primeras opciones o lo primero que yo voy a proponer es, por ejemplo, guante para peinar gatos. Aquí hay más de 3 palabras, entonces vamos a intentarlo de nuevo. Entonces puede ser guante, cepillo, gatos o guante, pelos de gato. Puede ser también estas primeras 3 opciones. El segundo paso dice, olvídate de los adjetivos y de los artículos. De los adjetivos solamente nos vamos a olvidar ahora, porque más adelante sí los vamos a utilizar, pero en este momento no son importantes. Te voy a explicar primero la parte de los artículos, que es muy simple, y es que ya más o menos en las propuestas que hice lo tuve en cuenta, pero es obviar o no tener en cuenta, digamos, este tipo de palabras como de. Aquí en este punto, guante pelos de gato es suficiente para las propuestas que estamos haciendo, o por ejemplo la palabra para, guante peinar gatos es una propuesta perfecta para estos primeros pasos, porque estas palabras como de, para, con, estos conectores o artículos, en realidad en este punto no nos sirven porque no nos están dando contexto ni nos están hablando del core, del núcleo de nuestro artículo, de nuestro contenido. Y la parte de los adjetivos es porque quiero que pienses un poco si cuando tú vas a hacer una búsqueda para encontrar este producto, en realidad buscarías algo como guante lindo peinar gatos o guante lindo para peinar gatos. O si buscarías guante, cepillo, tierno, gatos. Ese tipo de palabras, ese tipo de palabras que nos ayudan de pronto a describir de alguna forma, nos dan más bien juicios sobre cómo podría ser este producto, y en este punto no nos sirven porque también, de nuevo, no nos hablan del core de lo que significa nuestro producto, así que en este punto no hay que tenerlos en cuenta, pero más adelante sí los vamos a utilizar. Bien, entonces el tercer paso dice que pienses en la intención, que ya lo hemos hecho, la intención de búsqueda que pueden tener los usuarios a la hora de buscar un producto como este, pero también eso lo vamos a conectar con el objetivo que puedes tener tú para escribir este artículo. ¿Cuál puede ser la intención que tenga un usuario para buscar este producto? Quizás una intención es comprar, ¿verdad? Comprar guante, pelos, gato. O otra intención puede ser saber cómo funciona, cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, cómo usar guante, cepillo, gatos. Esas son opciones también que nos sirven en este momento. Y aquí también, entonces, vamos a conectarlo con nuestro objetivo. Nuestro objetivo puede ser que vamos a vender el guante, ¿verdad? Entonces, podemos usar también venta de guante para pelos de gato.
¿verdad? Y aquí ya estamos empezando a agregar los artículos, ya estamos empezando a generarle un poquito más de estructura a nuestras propuestas y funciona. Y aquí ya quiero que pienses de nuevo entonces en los adjetivos. Resulta que a veces dentro de la propuesta de valor que puedes tener tú en el guante o en el producto, en este caso que es el guante, quizás la propuesta de valor es que tú vendes unos guantes muy económicos, que en el mercado todos los guantes son caros y los tuyos son los más baratos. Entonces, en este caso sí hace parte de la propuesta de valor un adjetivo que puede ser económico, ¿verdad? O económicos, guantes para pelos de gato. Y mira qué bonita es esta propuesta que ya empieza a tomar mucha más forma y que ya podría funcionar como un título para nuestro artículo, para nuestro lanzamiento de producto, ¿verdad? Ahora vamos a pasarnos al paso 4 que dice plantea preguntas, y este paso es muy interesante, me gusta mucho porque es para que empieces a pensar qué preguntas puede tener alguien que está buscando este artículo, que está buscando este producto. Yo personalmente tenía un problema y era que no conocía este producto antes de comprarlo, pero sí tenía como una cuestión o una pregunta que era ¿cómo limpiar pelos de gato? ¿Verdad? Este es un tipo de pregunta que yo puedo tener o que un usuario puede tener sin conocer el producto, antes de que le presentemos este producto. Y esta parte se empieza a volver interesante porque también es la forma en la que tú conectas la intención que tiene el usuario con el objetivo que tienes tú al crear este contenido, ¿verdad? ¿Tu objetivo es enseñar a limpiar pelos de gato? Probablemente sí. Puede que este sea un muy buen título para ti, pero también probablemente el objetivo más fuerte es que tú quieres vender el guante para pelos de gato. Y otras cosas que puedes empezar a agregar también y que hacen parte un poco de cómo construir mejor estas propuestas es de pronto una localización, ¿verdad? Quizás tú vendes estos guantes de gato en una ciudad o en una localidad específica. Yo, por ejemplo, estoy en Bogotá o en Buenos Aires o en Lima. Entonces yo puedo agregar estas palabras a mis propuestas de títulos, ¿verdad? Entonces, quizás, ¿qué tal esta? Económicos guantes para pelos de gato en Bogotá. Esa es una gran propuesta para hacer el título. Finalmente, y ya como estamos viendo aquí, esta propuesta que nos gustó tanto se está poniendo un poco larga. Y por eso tenemos este último paso, que es el que dice no te pases de los 70 caracteres. Esto simplemente es un lineamiento, así como el de la clase pasada de los 150 o 160 caracteres de los primeros párrafos. Y lo que te dice es que si escribes más de 70 caracteres, probablemente Google no va a mostrar tu título completo. Entonces, para concluir un poco esta parte de los títulos y la clase anterior de los primeros párrafos también, estos pasos o estas reglas que te enseñé podrían hacer parte un poco de ese checklist de SEO. Pero si te pones a pensar estas reglas solitas sin todo el contexto que has aprendido hasta este momento, al final no significarían nada, solamente son unos lineamientos que te ayudan a estructurar o que te ayudan a hacerlo mejor. Entonces, para terminar, me gustaría que me dejes en los comentarios cuál sería tu propuesta de título para el release de este producto. Ya con este ejercicio que lo hicimos, creo que puedes dejar una muy buena propuesta. Ten un call to action. ¿Qué es un CTA? Un call to action es un llamado a la acción. Esta clase está directamente relacionada con la temática del módulo, que es definir el objetivo de tu texto. Y para continuar con lo que vimos en la clase pasada sobre los títulos, aquí también vamos a pensar de nuevo en qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo de nuestro contenido en términos prácticos. Entonces, esta clase no solamente te va a ayudar a escribir mejores textos, sino a tener unas buenas métricas, a tener métricas claras para medir la efectividad del contenido que estás creando. Una conversión ocurre cuando un usuario completa una acción deseada. Esta definición, ¿qué es? De pronto has escuchado este término de conversión y lo que significa es que una conversión ocurre cuando un usuario completa una acción que tú querías que se completara dentro de tu sitio web.
De pronto, algunos ejemplos que te pueden ayudar a imaginarte mejor qué es esto son llenar un formulario, descargar algo, de pronto descargar una imagen, comprar, hacer una compra dentro de tu sitio o incluso dejar un comentario en el sistema de comentarios que tenga tu sitio web. Las conversiones en realidad las defines tú o las defines tu equipo de trabajo, la empresa donde trabajas, y tienen mucho que ver con lo que tú quieres lograr a la hora de escribir textos. Es muy importante ser muy directo con las conversiones y llevarlos a completar esa acción, llevar al usuario a que complete esta acción. Eso es lo que va a determinar que sea una buena conversión. Esta parte de los call to actions tiene también mucho que ver con la forma como está construido tu sitio web. Si recuerdas, en clases pasadas hablamos un poco de user experience, hablamos de responsive design y de cómo estaba programado tu sitio. Y al final, como siempre decimos, lo que queremos es darle la mejor experiencia a los usuarios que están consumiendo nuestro contenido y queremos facilitarles las cosas. Es por eso que vamos a hacer mucho énfasis, te voy a hacer mucho énfasis en esta clase sobre lo directo que tienes que ser a la hora de escribir call to actions. Y desde el contenido también puedes influir, no solamente desde la forma como está construido el sitio web, sino desde el contenido puedes influir a las conversiones con call to actions. Si estás pensando de pronto, porque es probable, que tu texto no tiene o no necesita un llamado a la acción, te invito a que lo pienses de nuevo. Porque incluso si tu texto es netamente informativo, si lo que estás escribiendo es una noticia, estás dando un anuncio, no quieres que nadie compre nada, no quieres que te dejen un email, no quieres que alguien llene un formulario, siempre va a ser una muy buena práctica incluir llamados a la acción, incluir call to actions en textos que escribes para Internet. Esto, además, puedes pensarlo en términos de que de pronto el call to action no es tan claro, pero quizás lo que puedes querer es que el usuario siga leyendo, que el usuario siga leyendo otros artículos u otros contenidos que tengas dentro de tu sitio. Y recuerda que, por ejemplo, mantener a los usuarios más tiempo dentro de tu sitio web te da puntos en lo de porcentaje de rebote, en lo de relevancia de tu sitio. Entonces, en realidad sí hay call to action, sí necesitas un llamado a la acción en textos de Internet. Entonces, te voy a dar buenas prácticas para construir estos call to actions. La primera buena práctica es que te quedes o que te cases con un solo objetivo. Es normal que de pronto cuando estás escribiendo o de pronto cuando generas contenidos frecuentemente quieras que pasen muchas cosas, quieras que alguien te deje su opinión sobre el artículo o que compre algo, o también quieras que de pronto comparta en redes sociales ese artículo. Y esto también puede pasar y pueden entrar a competir diferentes call to actions que tienes dentro de tu sitio web. Por ejemplo, los botones de compartir en redes sociales pueden competir con lo que tú estás escribiendo en el artículo. Quizás tienes los botones de compartir, pero también en el artículo dices, por favor, déjame un comentario al final, en el sistema de comentarios. Entonces, trata de que por lo menos en el contenido que estás creando te quedes con un solo objetivo para que sea muy fácil para el usuario saber qué es lo que tú quieres. Ubica siempre el call to action en el mismo lugar. Si tú eres un blog, eres un sitio que publica frecuentemente, como hablamos de la frecuencia de publicación, de pronto ya tienes una audiencia creada que está acostumbrada a ver estas publicaciones o está acostumbrada a ver estos textos y ya sabe que en qué lugar puede encontrar lo que tú estás esperando del usuario. Y también una práctica muy común es poner el call to action al final, ¿verdad? De pronto cuando terminas de desarrollar tu idea, al final dices que por favor te dejen su email para agregarlos a una lista de emails y vas a empezar a enviarles contenido. Entonces, siempre trata de acostumbrar a tu audiencia a que los call to actions están siempre en el mismo lugar. La última buena práctica es utilizar las palabras más claras y directas posibles sobre lo que quieres que haga el usuario. Y esto es muy importante porque a veces podemos pensar, existe el mito de que palabras como regístrate aquí, comprar ahora, ese tipo de llamados a la acción pueden ser muy directos y de pronto asustan a nuestros usuarios, pero la realidad es que como hemos visto en todo el desarrollo del curso, lo que queremos lograr con toda esta optimización
es facilitarle las cosas al usuario, darle al usuario la mejor experiencia posible dentro de nuestro sitio web. Y para eso no hay nada más simple que decirle directamente, lléname este formulario, regístrate aquí, pon tu email, deja un comentario. Incluso para eso están pensados los botones. Entonces, entre más corto y más claro sea tu call to action, mucho mejor. Para terminar con la clase, quiero entonces proponerte esta actividad que recoge un poco todo lo que has aprendido en este módulo de definición de objetivos para tu texto. Entonces, la actividad dice, escribe el release de un producto y te invito a que utilices la parte del proyecto que estamos usando, que es la del guante para peinar a los gatos. Puedes también, si quieres, lanzarte a probar tus conocimientos con un producto distinto, pero puedes usar también el guante para peinar gatos. Entonces, estas son las recomendaciones. Ten un buen primer párrafo que responda a una pregunta. Probablemente ya lo tienes porque lo desarrollaste en unas clases pasadas. Agrega detalles en 1 o 2 párrafos más. Me gustaría que no te quedes solamente con ese primer párrafo que desarrollamos, sino que puedas de pronto contar un poco más o de pronto investigar un poco más sobre el guante o sobre el producto que quieras hacer el lanzamiento. Define el título correcto, de pronto también ya lo definiste en clases pasadas, aunque como vas a construir ahora un artículo, un producto nuevo, un texto nuevo, de pronto vale la pena algunos ajustes ahí. Y finalmente, elige el call to action, finaliza con un call to action para este release. Déjame entonces en los comentarios el resultado de cómo haces tú el release de un producto y estaré muy pendiente para revisar qué tal te fue.